Sean todos bienvenidos. Estamos continuando con el programa, una grabación acerca del alcoholismo como enfermedad. Lo que queremos y nos motiva es solo una cosa, que usted pueda identificar si en su hogar, en su oficina, en su grupo de amigos exista o no un adicto al alcohol, y que esta persona de una manera práctica, rápida, concreta, pueda descubrir si es o no un adicto a la bebida, con un autoexamen muy sencillo, con una admisión, con una observación personal de los comportamientos y conductas cuando la persona está bajo los efectos de la droga llamada alcohol. Ese es el único propósito, que la persona pueda identificar. No es de reclutar, tampoco es de convencerlo, ni de llevarlo a que usted se convierta en un alcohólico sometido y yendo a unos grupos simplemente a calentar silla o a armar una camaradería de amigos. De eso no se trata. Se trata de la identificación del problema. Ya hemos hablado en varios programas acerca precisamente del problema del alcoholismo como enfermedad. Ya hemos dicho que la Organización Mundial de la Salud pues habla de que el alcoholismo es una enfermedad. La británica, las asociaciones norteamericanas hablan del alcoholismo como enfermedad, y nosotros, los pacientes, los que nos hemos acercado a esa información que estos buenos médicos nos dan, podemos establecer claramente hoy de si uno es o no un adicto al alcohol. En un momento hasta puede ser usted mismo el que tenga el problema y no lo haya detectado, porque simplemente nadie lo ha conducido, lo ha ayudado a que usted identifique las causas, los síntomas y un problema que se encuentra hoy con una solución a la mano, y a eso lo queremos invitar, a la solución. Para nosotros los AA, dentro de la comunidad de AA, hay una palabra o unas frases definidas en el libro AA llega a su mayoría de edad. Este texto de Alcohólicos Anónimos, conocido como AA llega a su mayoría de edad, da todo un informe específico de cuándo se generó, cuándo se originó la comunidad, el génesis. El doctor Silver, que fue uno de los hombres que más aportó, el doctor M. Harry Daybaugh, y ellos pudieron, junto con la hermana Ignacia, el sacerdote Edward Dowling, también el sacerdote episcopal llamado Samuel Shoemaker, y un número o un sinnúmero de personas cooperaron y colaboraron en los años 1930-35 para que se gestara un boom, una comunidad que con unos principios simples, sencillos, hacían que la persona identificara si tenía o no el problema con la bebida, qué pasaba antes, durante y después. Fue lo que fueron mostrando ellos poco a poco, y adictos crónicos al alcohol se levantaban, salían debajo de los puentes de confinamientos y de sanatorios y manicomios y restablecían sus vidas, volvían a la sociedad, recuperaban sus puestos en la sociedad, muchos recuperaban sus familias, recuperaban sobre todo su salud mental, física y espiritual, y volvían a ser hombres productivos a la sociedad. Y eso es lo que hoy queremos rescatar a través de este sencillo y simple video. Nosotros no queremos en lo absoluto que usted, ¿cierto?, le piense que le estamos creando algo nuevo. No, esto ya está estipulado, establecido. Saldrá una que otra cosa nueva, pero hay un programa simple y sencillo para que usted pueda detectar, admitir y corregir un problema que puede estar llevando a través de los años, sea hombre o mujer. Entonces, haciendo un análisis del cuadro y la personalidad del adicto, podemos ver de que hay descripciones completas y concretas en el texto de AA Alcohólicos Anónimos, donde nos está diciendo cosas muy puntuales y nos están advirtiendo qué es lo que pasa en el adicto, del por qué no puede parar de beber cuando quiere y por qué no deja de beber cuando realmente lo necesita, ya que está afectando toda su esfera familiar y como individuo va camino a la bancarrota. Miremos una cosa, dentro de la comunidad se habla de una de las palabras más usadas, se llama el fondo. ¿Qué es
tocar el fondo, dentro de A, fondo. Esta palabra, fondo, muchas personas hablan de ella diciendo que el fondo obedece específicamente a un momento, un colapso, una calamidad personal, una calamidad con consecuencias de tragedias o trágicas en la que el individuo pudo arriesgar su vida, la de los demás, y pudo haber desde muertos, heridos o daños irreversibles, aún confinamientos en cárcel o sanatorios. Entonces el fondo se une con otra cantidad de cosas, con la derrota total, la admisión de impotencia, admitir, admitir la impotencia ante la vida, ante el alcohol primeramente, y la vida. Porque el paso 1, como lo leemos, hay una descripción concreta. Paso 1. No primer paso. El paso 1 es el 1, ¿por qué? Porque no todo el mundo lo tiene. Es un paso que ellos lo vivieron y lo escribieron. El paso no se obtiene por la lectura. El paso se obtiene por la experiencia. Porque de ser así, de que si yo obtengo el beneficio del paso por la lectura, entonces es muy simple. Se trata más de una capacidad mental de entendimiento y no de una rendición inconsciente e involuntaria, un evento psíquico que debe ocurrir para que haya un desplazamiento y sea liberado el adicto de su condición inicial, la obsesión. Si la obsesión no es removida, to remove, del inglés, es quitar. Si no es quitada de la mente, y lo podemos leer ahora, en el paso 1 dice literalmente quitada. En uno progresivo, en otro súbito, pero debe ser quitada. Si la obsesión nunca es quitada, pues nunca la persona podrá entrar al paso 2, puede que se esté tenido meses y años, no podrá entrar al paso 2, porque el paso 2 dice, en la versión antigua, dice, llegamos al convencimiento. En la versión actual dice, llegamos a creer. En la versión vieja dice, llegamos al convencimiento de que Dios podría devolvernos el sano juicio. Eso es una aseveración, no una pregunta. La palabra podría no está como si Él puede o no, no. Está concreto, podría, bueno, porque lo hice. Pero regresemos acá al paso 1 y el asunto con el fondo. El fondo es determinante en la salida del adicto. Pero se nos unen varias cosas en las cuales tenemos que leer. Vamos a leer el paso 1. Una cosa puntual que nos dice precisamente acerca del fondo. La versión que yo estoy leyendo en este momento es la versión, una de las versiones antiguas, que precisamente dicen paso 1, no paso 2, ni primer paso, paso 1. Dice, el penúltimo párrafo. ¿Por qué esta insistencia de que es necesario para cualquier AA haber tocado primero fondo? Es una pregunta que está en el paso 1 del texto, los 12 pasos. La respuesta es que muy pocas personas tratarán sinceramente de practicar el programa de AA. El programa de AA consiste, texto básico, 12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos. Pero el fundamento está en la recuperación de los 12 pasos con el texto básico, en la cual se supone debe haber padrino, debe haber grupo, un lugar donde la persona pueda leer, escudriñar y compartir con otros. Entonces nos sigue diciendo, la respuesta es que muy pocas personas tratarán sinceramente de practicar el programa de AA si no han llegado a ese fondo personal. El fondo es personal, pero el fondo es uno, porque ocurren las personas. Varían las circunstancias, los eventos y cosas, pero el fondo debe ser uno. Y es mejor que demos claridad acerca del fondo para que no haya confusión. El fondo es uno, porque nosotros tenemos en común la obsesión y la alergia, y en común la solución, que es de tipo espiritual, que se describe en el capítulo 4, donde dice
que es una experiencia espiritual, el primer párrafo. Entonces dice, porque la práctica de los 11 pasos subsiguientes implica la adopción de acciones y actitudes que casi ningún adicto que aún esté bebiendo puede soñar siquiera con aceptar. Entonces empiezan a hacer una serie de preguntas al adicto, en la cual inmediatamente una persona que sea candidato, que haya llegado, sea que haya llegado o no a los grupos, pero que tenga este libro a la mano, se haga las preguntas concretas. ¿Quién quiere confesar sus defectos a otra persona o reparar los daños? ¿Cierto? ¿Quién quiere ser rigurosamente honesto y tolerante? Esta honestidad no consiste en decirle a los demás las cosas que nosotros hemos hecho, las que pensamos o las que creemos. Es la honestidad de mi incapacidad para controlar el alcohol, los efectos, y qué me sucede y por qué afecta tanto mi vida. En esa serie de preguntas, cuando va terminando, nos dice concreto, dice, bajo el látigo del alcoholismo. ¿Cuál es el látigo? La obsesión y la alergia. Ese es el látigo. Fuimos conducidos a A y allí descubrimos la naturaleza fatal de nuestra situación. La naturaleza de la enfermedad del alcoholismo es que el doctor Silver, en la página 19 de AA llega a su mayoría de edad, nos dice que él, un fundador prácticamente de la comunidad, nos dio las herramientas para pulsar el más acelerado ego alcohólico. Y las frases de impacto son la obsesión de la mente que nos obliga a ver, la alergia del cuerpo que nos conduce a la locura y la muerte. De él aprendimos la naturaleza de la enfermedad. Esa es. La naturaleza de la enfermedad es de destrucción, es mala, es perversa, acaba con el individuo. Dice, la naturaleza de nuestra vida. Entonces, solo entonces abrimos nuestras mentes a la convicción, no a la creencia, a la convicción. Y solo entonces abrimos, y estuvimos tan dispuestos a escuchar como puede estar un moribundo. Nos están diciendo, moribundo es una persona que está exactamente en el punto de partida entre morir y pues que la misericordia de Dios se acuerde de él. Porque un moribundo es una persona que prácticamente no tiene la facultad de decidir. No tiene la facultad de decidir de si vive o no vive. Está plenamente en manos de Dios. Es una persona que no puede determinar lo que puede seguir de ahí en adelante. Las garantías de vida están en manos precisamente de Dios, no del moribundo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos termina diciendo aquí, para retomar una parte importante, que es de si es removida o no la obsesión, de si es quitada o no, y en la palabra fondo. Entonces nos dice, nos dispusimos a hacer cualquier cosa que fuera necesario para que se quitara de nosotros la inclemente obsesión. Entonces la palabra quitar, que no aparece para que se removiera, sino quitar, nos está haciendo una traducción de que la palabra remover es quitar, desaparecer. Y nos dice el texto, dice, con la copa en la mano hemos deformado nuestra mente hacia una obsesión de verdad tan destructiva que solo un acto de la providencia, en el texto viejo decía divina providencia, dice puede remover. Entonces, es un acto de la providencia en mí y no es un acto mío voluntario quien puede remover o quitar la condición de la obsesión. El paso 1 es enfático, en que lo primero que tiene que desaparecer es la gran obsesión que hay en todo adicto para que quede libre y esta persona puede entender de que lo que tiene es un problema serio de salud, de que está metido en problemas y encuentre una solución a sus problemas. Entonces dice, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, 2 puntos, que en nuestra vida se hayan vuelto ingobernables. Si nos está diciendo que ese grupo de hombres, quien vivieron esa experiencia, nos dicen que éramos impotentes, si leemos la palabra éramos, parece que ya no lo eran, y es así. Ellos no dejaron de ser adictos para volver a beber, porque hágase una pregunta usted, o hagámonos una pregunta. La solución estaría en que yo pueda retomar el control para volver a beber, y de esa manera estaría yo completamente tranquilo, volvería a beber con el control y me convertiría en un bebedor social o muerto. Pero lo que están planteando ellos aquí es que éramos impotentes ante el alcohol porque dejaron de serlo, en el sentido de que al no tener la obsesión podían decidir entre beber o no beber.
Mientras la obsesión esté en el individuo, ese individuo está en la incapacidad, en la incompetencia de decidir si bebe o no, porque tarde que temprano se tomará esa primera copa. Y esa será la que desate nuevamente la cadena, el círculo vicioso, se pierda todo control, se haga la recaída, puede que ese individuo llegue a condiciones más paupérrimas, o a asesinar, o a meterse en problemas serios, y sencillamente no saber qué está pasando en su mente y en su cuerpo. Mientras el individuo no tenga establecido claro, conciso y concreto, que la obsesión hace que se tome esa primera copa tarde que temprano, pero la alergia se encarga del resto de copas que necesita consumir, mientras la persona no establezca eso, lo tenga claro, será casi imposible, sea médico, sacerdote, abogado, sea la persona que tenga la profesión que quiera, o ninguna profesión, simplemente un hombre del campo, sin mucho estudio, pero la enfermedad actúa sobre el individuo, credo, raza que sea, cuando él o ella ya han pasado la barrera invisible y se están convirtiendo sencillamente en unos alcohólicos, adictos, sin poder parar y encontrar una solución. Y eso es lo que a nosotros no nos dicen los sistemas ni los medios, porque no están interesados en que nos demos cuenta de una manera personal y colectiva de que existe un problema de que nos están manejando. Pero esto no es una campaña anti-alcohol. Entonces, admitimos que éramos, porque perdieron la impotencia. Si vamos a examinar la palabra impotente, está escrito con M, impotente, potente. Entonces, si esto desaparece, queda la potencia. Impotente es un prefijo que significa sin poder. Para manejar el alcohol y sus efectos, y aparece lo que llaman la vida ingobernable. Se perdió el gobierno, se perdió el gobierno de la vida. Entonces, vida son acciones, vida son todas mis acciones, y voluntad son todos mis pensamientos. Y en la voluntad es una facultad del alma, donde están la voluntad, la razón y el entendimiento. Lo habíamos hablado anteriormente, yo no puedo convertirme en un perro, no puedo convertirme en un caballo, en un animal, en un mico, pero bajo los efectos del alcohol, estoy más bajo que un animal de eso, porque yo me divido como persona. Mi espíritu está completamente embotado de alcohol, el alma está confusa porque no hay definiciones en la vida, estoy perdido, y mis pensamientos son erróneos y completamente confusos. De hecho, lo que pienso, digo y hago, termina en un fracaso. Pienso que voy a ver normalmente, que voy a disfrutar. Sucede que me embarco hasta en una laguna mental en esa bebeta. No pretendía matarme, asesinarme, hacer ningún daño. Y sucedió precisamente todo ese evento que yo ya conozco, y es que termino acabando con mi vida y con la de los demás, afectando unas 20, 25 personas a la redonda, sin darme cuenta, y ahí es donde aparece ese cuadro de personalidad con el ego. El ego del alcohólico es clasificado: egocéntrico, narcisista, lleno de omnipotencia, con la actitud desafiante, la grandiosidad, pueril, ampuloso. Es un niño, emocionalmente, tiene una edad, físicamente otra, biológicamente otra, y no hay carácter, ni identidad, ni hay realmente una formación o una estructura. ¿Por qué? Porque nunca se caminó en eso. Entonces lo que tenemos es el resultado de una personalidad alcohólica como resultado del alcoholismo y no como causa. Eso lo unimos a esa condición de infantil, de niño, y ahí está, el niño con bigote, acabando absolutamente con todo lo que tiene importancia, y llega a encerrarse y a creer que el único mundo que existe es el de él. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos vida, que son acciones, y mi voluntad, que son mis pensamientos, que en el paso 3 nos dicen, entregamos mis pensamientos, o lo que sería mi voluntad, y mi vida, o sea, mis acciones, en manos de ese ser, de esa experiencia, ese ser con el cual yo tuve una experiencia. Entonces, ¿qué ocurre antes de la llegada al fondo? Como estamos planteando el asunto del fondo, vamos a hacer una lectura de parte del doctor,
M. Harry Taibau, que me parece que es pertinente, donde él tuvo la experiencia con un AA, y nos dijo precisamente que él llegó a tocar, a ver qué ocurría antes de la llegada al fondo. Entonces dice así, el doctor M. Harry Taibau, médico psiquiatra, un hombre que trabajó con 15.000 casos de alcoholismo, junto con el doctor William Duncan Silko, 40.000 casos de alcoholismo, y este buen médico, quien amaba a los borrachos, doctor Taibau, ahí lo puede usted ver, doctor M. Harry Taibau, o Tibut, como quiera pronunciarlo, Tibut. Este hombre fue custodio, clase A, de la comunidad AA, y fue uno de los hombres que hizo el mejor aporte. ¿Por qué? Porque nos está diciendo dice, supe la necesidad de tocar fondo. Entonces dijimos que el libro llega a su mayoría, la página al lado 242, esta es una versión de las viejas, y dice, supe la necesidad de tocar fondo, de la necesidad de aceptar a un poder superior, de la absoluta necesidad de la humildad. Estas eran ideas que nunca habían cruzado mi horizonte profesional, ni ciertamente habían tenido influencia en mi pensamiento o actitudes no profesionales. Aunque eran ideas revolucionarias, tenían un sentido y me encontré embarcado en la línea del descubrimiento. ¿Qué estaba buscando él? Lo que verdaderamente ocurría en el individuo antes de la llegada precisamente al fondo. Él sabía que era la derrota total que ya estaba. Cuando el individuo pasa la barrera invisible y pierde todo control, ya perdió el control. Está escrito en el texto básico, en el capítulo 4 de los agnósticos. Falta de poder, ese era nuestro dilema. Teníamos que encontrar un poder por el cual pudiéramos vivir, y tenía que ser un poder superior a nosotros mismos. Ahí nos está diciendo un poder no para volver a beber, es un poder precisamente para no beber, para decirle a esa condición, cuando se presente el alcohol en cualquier manifestación, sitio y lugar, simplemente no bebemos, como el diabético dice, no consumo azúcar. Tranquilo y normal, sin ningún esfuerzo, debe brotar, porque no somos ni bebedores sociales ni bebedores fuertes. Pero redondeando y terminando la idea, él encontró que antes de la llegada, ¿cierto?, de la llegada al fondo, se ocurrían varios eventos donde congruían la admisión, la impotencia, la derrota total, toda la falta de control, la desesperanza, y él fue el que pudo precisar la condición de la derrota total y la llegada al fondo. Entonces, ¿cómo ocurre la llegada al fondo? Es el momento exacto donde, dicen ellos, se acaba la pelea. Recuerdo muy bien mi primera reunión de AA, en la cual traté el tema de la reducción del ego. La clave de la reducción del ego para tocar el fondo. Que se encontraba todavía en su infancia, celebraba el tercer o cuarto aniversario de uno de los grupos. El orador que me precedió habló en detalle sobre los esfuerzos de su grupo local, que constaba de 2 hombres, para lograr la recuperación de este orador que se convirtió en el tercer miembro. Se podía hablar de Bill Wilson, el doctor Robert Emilio Bach, y seguramente pudo haber sido Bill Dawson, el tercer alcohólico o el hombre de la cama, que fue el tercer hombre que salió. Ellos empezaron a trabajar con él, a tratar de, mandándole el mensaje, a tratar de que saliera. Entonces dice, van los esfuerzos por parte de los 2 primeros y repetidos golpes por parte del orador. Este dijo finalmente, me reduje a mi tamaño real y desde entonces he estado sobrio. Esto dijo este hombre. Cuando él dijo eso, el doctor Taibau, que estaba en esa reunión, dijo, la tengo. Dice, llegó mi turno para hablar. Usé la frase, reducirme al tamaño real, reducir al tamaño real, como el texto básico, para que mis observaciones, no pasó mucho tiempo antes de que sintiera sobre mí la mirada desconcertante, provenía del orador precedente. Mirándolo un poco más directamente, pude ver sus ojos maravillados fijos en mí. Era muy claro que estaba totalmente asombrado de que hubiera dicho algo que proporcionara base y tema a un psiquiatra. La mirada de incredulidad nunca se alejó de su cara durante toda mi intervención. Este incidente tuvo un valor para mí. Mostró a 2 personas, la una con una aproximación puramente clínica
y la otra basada en su propia experiencia. Esa es la experiencia de Alcohólicos Anónimos. La experiencia de Alcohólicos Anónimos plantea la reducción del ego. Esa es la experiencia. De beber, cómo bebe, cómo prende velas, cómo celebra los años, que es custodio, todo eso está bien. Pero aquí, si no hay un ego reducido, no hay salida. Entonces dice aquí, esa es la experiencia. Mostró que, pero entonces ahora, lo que había acontecido, llegaban exactamente estas dos personas a la misma observación, la necesidad de la reducción del ego. Es decir, que un ego reducido tiene maravillosos poderes de recuperación. Cuando se reduce el ego, se puede diagnosticar, pronosticar y hablar de que el individuo del inconsciente ha pasado del consciente, ha pasado al inconsciente, y en el inconsciente se abrió, fluye o sale libremente lo que se llama la liberación. La obsesión es sacada, el individuo se restablece y progresivamente hace cambios de todo tipo, donde esta persona empieza a estructurarse, a unificarse y empieza a vivir lo que se llama una filosofía o una experiencia unificada, en la cual el individuo no se ve motivado ni está conducido por la obsesión a beber, y cuando vienen los momentos de deseo, esa persona simplemente dice no. Por eso establecen que un deseo no es una obsesión. Entonces, que quede claro, que quede establecido. Continuaremos en otra oportunidad. Mi nombre es Jorge Arango, número de teléfono es 317-554-0184, puede llamarnos, le daremos, compartiremos más bien más cosas acerca del problema de la condición de la adicción, la salida y cómo mantener la salida, sin que lo engañen, directo, al grano, y que usted pueda ver y entender de que así como existe un problema, pues existe una salida. Déjeme decirle solo una cosa acerca, porque vamos a continuar en el próximo programa, la próxima, acerca del profesor de William James, el padre del pragmatismo, quien nos deja una nota en la página 257 de AA llega en su mayoría de edad, donde nos dice: William James, el famoso pasaje de variedades de la experiencia religiosa, que fue el libro que tuvo Bill en las manos cuando estuvo en el hospital, lo leyó de un tajo o de un solo corrido en una noche y quedó profundamente motivado e inspirado para ver qué pasaba. Dice esto: la crisis de la rendición personal es el arrojar nuestros egos conscientes a merced de fuerzas que, cualesquiera que ellas sean, son más ideales que las que tenemos y buscan nuestra redención, no rendición, redención. La rendición personal ha sido y siempre será vista como el punto transformador de la vida espiritual. Aquella frase fue casi el punto transformador de mi propio pensamiento. Continúa diciendo: podría decirse que todo el desarrollo de las comunidades cristianas respecto a la vida interior no ha consistido más que en darle más y más énfasis a la crisis de la rendición personal. Es decir, que una persona que se mantenga con un ego reducido a su tamaño real, el ego subordinado al ser, el ser subordinado a su creador, a Dios, puro paso 3. Cuando esa persona está en esa condición, empieza a formar una estructura de personalidad de carácter completamente nueva y empiezan a desaparecer cosas, empieza una modificación de conducta, pensamientos, actitudes. La persona pasó de un estado plenamente negativo a un estado positivo y empieza a vivir con él en armonía, con Dios y con su creador y los demás seres humanos, o sea, su prójimo. Y el ser, por una motivación personal, empieza a compartir con otro lo que ha encontrado. De eso se trata esto, de un eslabón con otro, donde todos simplemente hacemos no la fuerza, sino que la unión de todo eso nos permite ayudarnos a unos a otros. Y nuestra recompensa, ¿dónde está? En ver jóvenes, adultos, mujeres, jovencitas, restablecidas, que llegan a su hogar, que llegan a sus hogares después de la batalla, después de la guerra personal que viven en sus mentes, en sus cuerpos, vuelven a sus hogares, tranquilos, con una convicción, con una experiencia personal, que la pueden compartir con otros, se reajustan y viven normalmente pues, como los seres. Esta reducción del ego, si se mantiene con principios
Y para mantener esos principios los encuentra en los 12 pasos del texto de AA, del Alcohólicos Anónimos, llamado 12 pasos, y el texto básico. Una lectura profunda, concisa, un estudio concreto de ese texto, a usted y a mí, nos podría ayudar día a día, y son principios simples, sencillos, prácticos, porque aquí la mejor forma de decir es hacer. Cada día trae su afán, y por más estemos afanosos, hoy, con tal de que nos demos cuenta que estamos equivocados, lo admitimos y empezamos a corregir, ya se ha hecho por lo menos un paso. Si se acepta la condición de una vez, de que de pronto lo somos, y tenemos esos problemas con la bebida, pues estamos arrancando también. Si estamos por lo menos haciendo un estudio concienzudo, si nos estamos autoobservando con esta información que le venimos dando, de modo que a usted y a mí, que el Eterno, el Creador, grande y poderoso, nos bendiga, nos ayude y que tenga un feliz día, que la pase usted muy bien con su familia. Hasta otra oportunidad. Gracias.